Bien, estamos estudiando o considerando el sacerdocio de Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. El tema que vamos a considerar ahora en este último martes de este mes de febrero, vamos a considerar, ¿no es cierto?, el sacerdocio de Cristo, el cual debe transformar totalmente nuestro enfoque sobre la oración y sobre la adoración. Para ello vamos a leer el texto en la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, y daré lectura a los dos primeros textos. La epístola a los Hebreos, entonces, capítulo 8, el texto 1 y el texto 2. La palabra del Señor dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos considerado de que el sacerdocio de Cristo ha transformado el método para poder acercarnos a Dios. Ya el martes pasado vimos un primer punto ante este tema. Vimos que el Señor ha transformado el método de acercarnos a Dios en cuanto a la salvación. Y veíamos allí en el capítulo 7, el texto 25, que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y considerábamos que era la salvación eterna y eficaz la que él había realizado, y que su obra de intercesión estaba basada en su obra sacrificial en esa cruz de ignominia, la cual esa obra tiene un mérito infinito y una eficacia infinita para aquel creyente que cree en él y se acerca a él. Pero ahora analizaremos los dos puntos restantes que nos quedan, en cuanto a la oración y en cuanto a la adoración del creyente. Fíjese que hemos leído en el texto 1 que la expresión en el texto original con que fue traducido a nuestro español desde el griego koiné expresa así la palabra del Señor allí en la epístola a los Hebreos, en el texto 1 y el texto 2. Diría así la traducción desde el texto original. Pero el punto principal sobre el que se está diciendo: tal tenemos sumo sacerdote, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y prosigue el texto 2, de los santos ministros y del tabernáculo verdadero que erigió el Señor, no hombre. En una lectura principal da la impresión de que el autor va a recapitular lo que viene diciendo anteriormente. Sin embargo, fíjese que el sustantivo que se introduce, la cláusula en el texto griego, es kafalión, que se refiere a cabeza, la parte más elevada del individuo. Y también se usa en griego como la suma de las cantidades. De ahí que el término sugiere la idea que viene hablándose por parte del autor de la epístola de un resumen. El autor inspirado desea destacar lo más notorio de cuanto antecede para poder proseguir con la enseñanza, señalando el punto principal donde pretende destacar lo más elevado de cuanto ha escrito hasta ahora. Y lo más destacable del texto es que dice: tenemos tal sumo sacerdote. Ese tal es correlativo de lo que sigue, esto es, uno de tal naturaleza que está entronizado en los cielos. Fíjense que, apreciados hermanos, podemos ver 5 aspectos que evidencian la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Primeramente, es mejor que Aarón, el sumo sacerdote levítico, que representa a Cristo en figura.
Así que primeramente el sumo sacerdocio del Señor Jesús es superior porque es mejor que Aarón. Es superior porque ministra en un santuario mejor. Tiene una mejor ofrenda. Su obra descansa sobre mejores promesas. Y como quinto punto, podemos decir que el sumo sacerdocio de Cristo es superior porque tiene un mejor ministerio. El lugar de la morada del glorioso sumo sacerdote es a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este es un trono absoluto que está en los cielos y que corresponde solo a Dios. Jesús no solamente es sumo sacerdote, es también rey, es decir, sacerdote rey. Ambos oficios le corresponden a él. La posición del sumo sacerdote rey sentado y entronizado en los cielos es el lugar de honor supremo y de suprema autoridad que le es confirmado después de la obra sacrificial que realizó en esa cruz de ignominia y de la resurrección de entre los muertos. Él está sentado porque la obra que se le había encomendado, la de salvar a los hombres perdidos, se ha realizado definitivamente. En este proceso tiene él, como dice la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y es más, la epístola en forma enfática expresa, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese, apreciados hermanos, que el sacrificio de Cristo ha transformado completamente el método para poder acercarnos a Dios. Y esto es lo que todo creyente necesita aprender en el día de hoy. Porque la gran finalidad del sacerdocio de Cristo es asegurar un acceso continuo y confiado a Dios. Además, el sacrificio de Cristo transforma totalmente nuestro enfoque sobre la oración y sobre la oración a Dios que nosotros hacemos. Notemos que Notemos que para ninguno de estos acercamientos necesitamos ningún otro sacrificio, ningún otro intermediario, pero necesitamos a Cristo en su amplio oficio sacerdotal. Aquí podemos analizar nuestro primer punto de importancia de nuestro estudio. Y este primer punto de importancia diría así: como sumo sacerdote, el Señor ejerce un ministerio de presentar nuestras oraciones ante Dios. En otras palabras, querido hermano, querida hermana, como sumo sacerdote, el Señor ejerce un ministerio personal para presentar sus oraciones delante de Dios. Con respecto a la oración, fíjese que los capítulos 4 y 5 de la epístola a los Hebreos se destaca donde la importancia de la enseñanza está en el énfasis sobre la necesidad de acercarnos. El trabajo actual de Cristo como sumo sacerdote, sumo pontífice, es el fundamento de la oración para cada creyente. Todo creyente debe acercarse a Dios en oración porque forma parte esencial de su sacerdocio como creyente. En todo el ministerio de oración, el creyente tiene que ser sostenido por la visión que da la Sagrada Escritura. Ella nos enseña que la tarea actual del Señor como sumo sacerdote es la base de nuestra confianza para acercarnos a Dios, porque Cristo ejerce el ministerio de presentar nuestras oraciones ante Dios. El mismo sacerdocio del Señor, en su función intercesora, es el que nos permite permanecer delante de Dios. Su función intercesora es la que nos permite permanecer delante
de Dios y de su trono, a pesar de nuestras caídas y en medio de nuestras caídas. La garantía, fíjese, apreciados hermanos, no está en nosotros, ni en nuestra supuesta fidelidad a Él. La garantía está en el sacrificio que Él hizo y en su sacerdocio que aboga e intercede por nosotros en el día de hoy. La figura del sacerdocio arónico, que es una figura del sacerdocio real de Cristo, no puede ser más expresiva. Fíjese que el sacerdocio, el sumo sacerdocio Aarón, llevaba sobre su pecho, muy cerca de su corazón, el nombre de las 12 tribus de Israel. Las llevaba en aquel pectoral sobre 12 piedras preciosas. La lección aquí es grande. Cristo toma nuestras oraciones, Cristo toma su oración, apreciado hermano, hermana, y las presenta delante del trono de Dios. Él se hace cargo de nuestras oraciones porque antes Él ha decidido cargar con nosotros delante de Dios. Siempre tenemos que destacar, como veremos algún día en el libro de Levítico, allí el capítulo 16, que es como sumo sacerdote que Cristo hace la ofrenda de sí mismo en la cruz, y es la cruz la que revela la inmensidad de su sacrificio. El significado de la cruz en la Sagrada Escritura es amplísimo, y no existe una única manera de poder expresar en el lenguaje humano su tremenda trascendencia y su tremenda gloria. Fíjense, apreciados hermanos, que los vocablos bíblicos que se refieren al significado de la cruz son varios y plenos de contenido. Pero la magnitud de la obra de Cristo es tan vasta que un solo vocablo no es suficiente. Hacen falta todos ellos para tener una visión plena del significado de lo que es la obra sacrificial de Cristo en la cruz, del gran acto de Dios allí en el Calvario. Y deberíamos estudiar las grandes palabras bíblicas como la expiación, la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación y la gran palabra salvación que abarca todas las demás. Además, deberíamos estudiar en forma detallada y con oración los grandes pasajes proféticos del Antiguo Testamento, como Isaías 53, el Salmo 22, el Salmo 69, por decir algunos ejemplos. Se deberían considerar con un espíritu reverente los diversos tipos y figuras del Antiguo Testamento que ajustan y apuntan y subrayan la importancia decisiva que la cruz tenía y tiene en la mente de Dios y en el corazón de Dios. En Cristo crucificado aparecen unidos el sumo sacerdote perfecto y la ofrenda consumada perfecta, porque Él era sin pecado y porque tiene vida imperecedera. Su sumo sacerdocio es perfecto y eterno, por lo que ofreció fue su cuerpo santo, pudo presentar una ofrenda sin mancha a Dios. La ofrenda de sí mismo constituye en realidad el único sacrificio por el pecado que Dios ha aceptado. Y por esa razón, el de Cristo es el último sacrificio. Esa ofrenda es además la última, porque ha constituido un sacrificio de mérito infinito y de eficacia infinita. Nada puede debilitar el alcance enorme de este hecho eterno. Todo trabajo de Cristo que cumplió como sumo sacerdote y el que cumplió en la cruz y el que cumple hasta el día de hoy es un sacerdocio para pecadores y por lo tanto es un ministerio para nuestras almas. La obra de intercesión está ligada a su obra espiritual.
Este concepto, fíjese, apreciados hermanos, aparece tanto en el Antiguo Testamento, allí en Isaías 53:12, como también en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Además, aquella interrelación entre los aspectos de la obra del Mesías como sumo sacerdote estaba prefigurada en el ritual del tabernáculo y del templo. Debemos recordar que en el santuario habían dos altares, el de la puerta al tabernáculo, que era el altar de bronce donde se ofrecían las víctimas de los sacrificios, y el altar de oro o el altar de perfume o el altar de incienso que estaba en el lugar santo, al lado del gran velo que separaba el lugar santo del santísimo, donde el altar del perfume o de los perfumes se elevaba cada día el incienso. Con esto se terminaba la tarea del templo, la tarea diaria en el templo. Este subir del incienso respecto al altar de perfume, al altar de oro o al altar, ¿no es cierto?, del incienso, era un símbolo de la oración en Israel. Y además prefiguraba la oración de Cristo como sumo sacerdote. El incienso tenía que ser quemado dentro del lugar santo, pero con las brasas que se tomaban del altar de los holocaustos, donde se hacían los sacrificios. Esta era una indicación clara de que la intercesión está basada en el sacrificio. De otra manera, carece de valor. La enseñanza del símbolo es directa. La intercesión del Señor Jesús en el día de hoy, la intercesión de Cristo en el cielo en el día de hoy como sumo sacerdote, como sumo pontífice, tiene como fundamento su obra como sumo sacerdote en la cruz. El trabajo sacerdotal de Cristo hoy incluye su oración incesante. La presencia del Hijo de Dios delante del Padre es una intercesión permanente porque Él vive para orar. Y como leíamos en el texto 27, ¿no es cierto?, del capítulo 7, que dice ofreciéndose a sí mismo, ¿no es cierto?, y no tienen necesidad cada día como los otros, aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y como dice el texto 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, su intercesión es permanente, porque Él vive para orar, vive para interceder. Y vive para interceder con todo su ser. Su presencia delante de Dios es una intercesión permanente en favor de los suyos. La vida del Señor entronizado en los cielos es una vida de oración en intercesión. Pero debemos advertir un pequeño detalle que es fundamental. Fíjese que la Sagrada Escritura no enseña que el Hijo de Dios tenga que orar en favor de los suyos como para vencer una supuesta resistencia del Padre para contestar nuestras oraciones. De ninguna manera, todo lo contrario. El mismo Padre nos ama y porque nos ama ha enviado a su Hijo amado para que fuera el Salvador del mundo. El Padre otorga lo que el Hijo solicita, según la armonía que reina para siempre en la Santísima Trinidad. El Señor Jesús, en su oficio sacerdotal, se presenta con la súplica de un hijo al Padre. ¿Y qué es lo que pide? Pide el cumplimiento de todas las promesas para el pueblo de Dios. Pide la concesión de todo bien que el alma creyente pueda necesitar. Pide la provisión de toda gracia y de todo bien. Además, viene a ser una fuente infinita
de sus propias riquezas inescrutables para el creyente en Cristo. Y el Señor otorga a todo creyente algún don espiritual para el ministerio de la obra. Aquí tenemos un segundo punto que tenemos que analizar. Cristo presenta también delante del Padre nuestra adoración. Fíjese que había en el gran día de expiación, ese día llamado Yom Kippur, dos lecciones fundamentales. Entre paréntesis, el detalle de toda la ceremonia que se hacía en ese día de expiación, ese día de Yom Kippur, dentro del cual el sumo sacerdote, el sumo pontífice Aarón, entraba una vez al año al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, está ampliamente y detalladamente descrita en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el capítulo 16. Bueno, pero había en el gran día de expiación, ese día de Yom Kippur, dos grandes lecciones. Primero, la primera era la gran verdad que a través de un representante todo el pueblo lograba el acceso a la presencia de Dios Santo. Y la segunda gran lección de ese día de expiación era que encerraba en aquel ceremonial del gran día de expiación un solemne acto de adoración llevado a cabo en el nombre del pueblo de Dios. El divino autor de la Epístola a los Hebreos se detiene también sobre este punto repetidamente, porque se regocija en el hecho trascendente y eterno de que el sacerdocio de Cristo implica que Él se ha presentado en la presencia de Dios por nosotros, tal como lo dice allí en el capítulo 9, el texto 24, que dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se ha presentado en la presencia de Dios por nosotros. Y en este aspecto de la obra sacerdotal de Él y actual de Cristo, descansa la adoración del creyente. Así nos exhorta entonces la Epístola a los Hebreos en el capítulo 3, el texto 15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. La epístola se cierra así con otra referencia al sacerdocio de Cristo, habiendo expuesto el gran detalle, el oficio sacerdotal de Él. Y aquí se emplea el mismo lenguaje para describir el oficio sacerdotal del creyente. Varios aspectos que tienen que ser distinguidos con relación al sacerdocio del creyente. Podemos ver entonces una diferencia fundamental entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio que realizan los cristianos espiritualmente. Primero, Cristo se ofreció a sí mismo en un sacrificio que se subraya en toda la epístola y es final y no necesita repetición. Por esta razón, el creyente no es exhortado en ninguna parte de las Escrituras a presentar sacrificios redentores. El sacrificio que se le pide al creyente en Cristo es el de alabanzas. Y así como los israelitas ofrecían cada mañana y cada tarde un sacrificio de cordero, así el cristiano se presenta a Dios en un sacrificio de acción de gracia que tiene que ser continuo. Como punto número 2, podemos decir, en una diferencia fundamental entre el sacrificio de Cristo y el de los cristianos, que la Escritura enseña en otros pasajes la doctrina principal y fundamental de que todo creyente en Cristo, cualquiera sea su grado de desarrollo espiritual, es un sacerdote. La Escritura allí en la epístola de Pedro nos dice: vosotros también como piedras vivas
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El creyente no ofrece ahora sacrificios por el pecado, sino el creyente ofrece ahora sacrificios espirituales, de alabanza y de comunión práctica con sus hermanos necesitados. La noción de alabanza en la Escritura es todo aquello que enaltece a Dios. Y esto es debido a un profundo sentido de gratitud en el alma y en razón de nuestro reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. Y la actitud de adoración se advierte en un creyente en Cristo cuando el hombre se acerca con palabras que expresan cuánto ha encontrado él en Cristo. Así la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios confesando su nombre significa reconocer aquella relación por la cual Él mismo se da a conocer en nuestros corazones. Nada es tan grato, apreciados hermanos, y satisfactorios al Padre como el nombre de Cristo. La alabanza no consiste en la ofrenda de nuestros sentimientos. La alabanza no consiste en la ofrenda de nuestros sentimientos o explicar nuestros bienestares delante de Dios, aunque haya regocijo y gratitud en ello. La alabanza es la confesión de Cristo y de cuántos regocijos encontramos en Él y cómo se regocija el alma en Él. Y es Él quien produce la alegría en el corazón del verdadero adorador, es decir, del pecador que se reconoce salvado por la gracia de Él. Fíjese que estos sacrificios, apreciados hermanos, se ofrecen por medio de Él. Somos tan dependientes de la mediación del Señor Jesús en los cielos para ofrecer una adoración aceptable, como lo somos para obtener el perdón, como nuestro sacerdote es ministro del santuario. Tal cual como hemos leído en el texto 2 aquí de la Epístola a los Hebreos del capítulo 8, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El Señor es ministro del santuario. Fíjese que el vocablo en el texto original, allí en el griego koiné, con que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra ministro es traducido allí en el griego como leiturgos, y se usaba como para poder referirse a un oficial que realizaba un servicio público. El servicio de este sumo sacerdote que está entronizado en los cielos es un ministerio, como hemos visto. Es un ministerio que él realiza siempre para interceder por los suyos. Y como hemos leído en el texto inspirado, que dice, viviendo siempre para interceder por ellos, por su pueblo amado. Qué consuelo trae esto, apreciados hermanos, a nuestro corazón, indistintamente cuán sean nuestras circunstancias, alegres o penosas en nuestras vidas espirituales. Él vive para interceder y es un ministerio de intercesión constante, continuo por su pueblo amado. Fíjese que literalmente se puede leer en el texto griego tonagion leiturgos, es decir, de los santos ministros, en el sentido de sinónimo del templo, referido específicamente al lugar santo y al lugar santísimo en ese del santuario terrenal, figura y símbolo de las cosas verdaderas en el santuario procedente de Dios. Al santuario se le da el calificativo de verdadero. Ahí en el texto 2 fíjese, aquí en el texto 2 de Hebreos capítulo 8, que dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre.
El santuario se le da el calificativo de verdadero, en el sentido de lo que es definitivo. Es el santuario adecuado a la eternidad del Dios vivo y verdadero que mora en él. La principal característica de este santuario que el divino autor desea destacar es que se trata de un santuario puesto, erigido por el Señor y no por los hombres. El santuario al que se hace referencia en el texto inspirado es definitivo, es el lugar mismo de la presencia de Dios. Y esa es la razón por la cual se debe calificar como verdadero. Él nos encuentra a la puerta del santuario celestial. Ponemos nuestros sacrificios de alabanza en sus manos, ya sean de oración o de alabanza o de adoración, para que Él, en su fragancia de sus méritos infinitos y de sus perfecciones infinitas, tome nuestras oraciones, nuestras alabanzas y nuestras adoraciones y lo presente para la aceptación por parte de Dios. Solo por medio de Él podemos ofrecer estos sacrificios espirituales, porque es por la ofrenda de su cuerpo y es por su sangre derramada en esa cruz de ignominia que nuestras personas han sido santificadas. Es que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote y como ministro del santuario, no solo ha abierto un templo celestial, sino que además, apreciados hermanos, nos introduce allí. Estamos allí para poder aprender a admirar su persona, a alabar su persona y a adorar a Dios. Y para empaparnos cada vez más en humildad ante Dios. Otra vez nuestro pensamiento vuelve al concepto que dice allí el capítulo 7 del texto 25, el cual dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué consuelo más grande, qué privilegio más tremendo, porque puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es interesante lo que el texto revela, porque dice, los que por él se allegan a Dios, es decir, los que por él se acercan a Dios. Acercarse a Dios es un concepto sublime, apreciados hermanos. Significa nada menos que una entrada al lugar más elevado de todos, es decir, al lugar santísimo, al lugar santo de los santos, y habitar allí todo el día, invirtiendo toda la vida allí, habitando allí continuamente. Cualquiera sea el estado de nuestro ánimo, cualquiera sea nuestro estado de ánimo, por alegre o desdichada sea nuestra condición, siempre hemos de acercarnos a Dios con un sentido de indignidad a causa de nuestros pecados y de nuestra condición, pero con un reconocimiento de la enormidad de nuestra culpa. Pero al mismo tiempo, alabamos a Dios por su gracia infinita, alabamos a Dios por su amor infinito y por su trato misericordioso para cada uno de los suyos, por su trato lleno de gracia y misericordia para cada uno de los suyos, de su pueblo amado. Pues la gratitud del corazón siempre tiene como telón de fondo aquella obra de Dios que ha tratado con la profundidad del pecado humano para destruirlo. El creyente no se presenta delante de Dios con las manos vacías, porque el sacrificio del cuerpo de Cristo es la ofrenda del creyente pecador.
Y por medio de la fe, el hombre le alaba y le adora y se identifica con la ofrenda de Cristo y la hace suya. Esta es la base de nuestro regocijo y esta es la fuente de nuestra consolación en Cristo. El santuario en que el Señor oficia está en los cielos. Desde allí administra las realidades espirituales del cielo. En ese ambiente celestial, Él se manifiesta a los que le oran y a los que le adoran. El sacrificio de Cristo ha transformado completamente el método para poder acercarnos a Dios. Él en su misericordia nos ha invitado a acercarnos. Él en su misericordia nos ha entrado allí solo porque a este ambiente celestial el creyente es exhortado a acercarse confiadamente al trono de la gracia para poder hallar gracia y alcanzar, que significa tomar, la misericordia para el oportuno socorro. Qué precioso consuelo, apreciados hermanos, tenemos en este sumo pontífice, en este sumo sacerdocio de Cristo. Pero también debemos considerar otras características del sacerdocio de Cristo. Y dentro de ellas, el valor fundamental de su función sacrificial como sumo sacerdote que realizó. El aspecto sacrificial de la muerte del Señor en la cruz es un elemento definitivo para poder determinar la condición del pecador ante Dios. Es el acceso a Dios que esa muerte ha provisto para la purificación de la conciencia del pecador, la cual no estaba garantizada por los sacrificios del orden levítico que se hacían antiguamente. El único sacrificio que ha logrado este objetivo es el de Cristo, quien mediante la ofrenda de sí mismo, una vez para siempre, la liberación de la conciencia de todo pecado, tal cual como dice Hebreos 9, el texto 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El aspecto sustitutivo de la muerte del Señor aparece aquí en toda su importancia suprema. Esta noción de sustitución que todo el Nuevo Testamento subraya enseña que la culpa era transferida. Fíjese que en el ritual del Antiguo Testamento la vida de un animal era aceptada en sustitución, es decir, en reemplazo, en lugar de la vida del culpable. Y hay que destacar el hecho de que Jesucristo se ha identificado con el hombre. El Señor Jesús se ha identificado con la responsabilidad del hombre por su pecado. La noción de sustitución implica entonces que todo el valor, todo el mérito de la víctima era atribuido por Dios al oferente, al que ofrecía ese sacrificio. Desde ese momento su condición ante Dios ya no era la misma, porque esa condición ya no estaba determinada por lo que el oferente era, sino que está determinada por lo que es su ofrenda que está presentando. Y el pecador es aceptado en su representante. Esto es característico del sacerdocio de Cristo. La condición ante Dios del hombre que confía en Él no queda determinada por lo que el hombre es. La condición del hombre ante Dios o del creyente que confía en Él no queda determinada por lo que el creyente es Él, ni por lo que Él siente, sino que la condición ante Dios que se acerca el hombre, el pecador creyente, es aceptado en Cristo, en su representante. Esta es una tremenda verdad. La sustitución que surge de la Escritura debe siempre ser recordada.
Es aquella noción clara de que el que se identifica con el hombre para poder redimirlo de su pecado, comparte la maldición del pecado y muere como Cristo ha muerto, tal como dice Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2. Su sacrificio debía ser y fue voluntario. Aquella muerte, como hemos considerado, fue un acto de obediencia sin paralelo, pero además fue una ofrenda propiciatoria. Los sufrimientos del Hijo de Dios vistos como para poder soportar vicariamente, es decir, sustitucionariamente, la penalidad que nosotros habíamos incurrido, fueron los medios directos de nuestra redención. Y hay que destacar, apreciados hermanos, otro aspecto fundamental que todo el Nuevo Testamento destaca. Dios no solamente ha enviado a su Hijo, sino Dios que ha dado a su Hijo amado al mundo. Esta es una de las ideas más luminosas de la Escritura. La obra de Cristo en la cruz es un sacrificio, es decir, por encima de todo es una ofrenda a Dios. Pero aquí hay que destacar la donación que Dios ha hecho. El texto inspirado por el divino autor está en la más grande manifestación del amor de Dios. Es la base de la salvación del pecador, que hay un gran acto de Dios, que al morir en la cruz, Jesucristo se identificó a sí mismo con el pecado del mundo. Y podemos decir con certeza que Jesucristo, Él se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre del pecado. Y por haberse identificado con el hombre, para redimirlo, para salvarlo, sufrió la cruz. Aquí debemos aclarar algo fundamental. Cristo murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Cristo hizo posible en la cruz del Calvario la salvación de toda la humanidad. Pero, la eficacia de esa obra de mérito infinito y de eficacia infinita es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que pone sus ojos por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Sí, la función sacrificial es fundamental, porque el sacrificio es el medio ahora para poder acercarnos a Dios. Fíjense, apreciados hermanos, que en el ritual del Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo, que podríamos algún día estudiar posteriormente, el oferente traía un animal y lo ofrendaba en la puerta del tabernáculo. Tenía que ofrecerlo allí en la puerta, como indicando que se reconocía indigno de entrar, a no ser mediante un sacrificio. El sacrificio era necesario porque el pecado es una realidad y porque la santidad de Dios también es una realidad. Dios desea perdonar, pero no puede pasar por alto el pecado. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Los sacrificios en los rituales de antaño enfatizan que antes que nada están los derechos de Dios, antes que nada está el carácter de Dios. La majestad del trono de Dios tiene que ser sostenida, y este es un punto fundamental. Los sacrificios muestran que Dios es un Dios misericordioso, pero la justicia de Dios brilla en los sacrificios no menos que su misericordia. Por estas razones, la función sacrificial del sumo sacerdote que tenemos en Cristo no puede nunca ser exagerada. Todo lo debemos a su sacrificio en la cruz, y todo se fundamenta en un solo sacrificio hecho una vez para siempre jamás. Y todo se apoya en la sangre derramada de este sacrificio. Todo el ceremonial que leemos del Antiguo Testamento subraya la eficacia de la sangre.
La sangre de Cristo es la que ha sellado para siempre el pacto de Dios con el hombre. Es la sangre la que expía, y expiar significa quitar, cubrir el pecado. Es la sangre que lo agota, es la sangre lo que extingue el pecado en sus efectos. Y la paz con Dios se establece por la sangre derramada en la cruz. Es la sangre la que redime, la que nos ha comprado para Dios, y es esta misma sangre que responde por nuestros fracasos y por nuestros pecados. Es la sangre la que consagra. Hay un hilo de sangre que corre a través de la Biblia, y este hilo conduce hacia la cruz. Aquí tenemos un segundo punto de importancia que considerar. Cristo ejerce un sacerdocio intransferible. No hay otro sacerdote que se le pueda igualar en sus virtudes, en sus glorias y en sus atributos. Los sacerdotes terrenales estaban sujetos a imperfecciones. La palabra que permanece ha constituido al Hijo de Dios que permanece para siempre, dice el Nuevo Testamento. Y así tenemos en la presencia de Dios un ser que permanece para siempre y que nos representa sin interrupción y presenta nuestras adoraciones, nuestras oraciones e intercede por los suyos. Y por lo tanto nos mantiene en una relación eterna según su carácter personal. Y su carácter es santo, sin mancha y más sublime que los cielos. En cuanto a la manera en que nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice ha entrado a ese tabernáculo no hecho por las manos del hombre, ha entrado de una manera sublime, ha entrado por su propia sangre. Los anteriores sacerdotes entraban con sangre al lugar santísimo, pero entraban al lugar con sangre ajena. Pero esto no ha ocurrido así con Cristo. Él ha ofrecido su propia sangre. La sangre derramada significa que ha entrado, que ha sido entrado bajo el juicio de Dios. Los santos del Antiguo Testamento pudieron encontrar salvación porque Dios tenía puestos los ojos en el futuro derramamiento de la sangre de su Hijo amado, que sería el sacrificio expiatorio suficiente que vindicaría la justicia de Dios. Y es por eso que Dios, ante los sacrificios del Antiguo Testamento, eran aceptables. Que Cristo haya entrado en los cielos por su propia sangre incluye el hecho glorioso de que ha entrado por nosotros. Este punto fundamental, apreciado hermano, hermana, lo voy a volver a repetir. Que Cristo haya entrado en los cielos por su propia sangre incluye el gran hecho glorioso que ha entrado por usted, apreciado hermano, apreciada hermana. Él ha entrado en los cielos en virtud de su propia sangre, la cual significa que ha entrado pagando el precio y abriendo el camino para que todos aquellos que se refugian en Él, que se refugian en su mérito infinito de su sacrificio en la cruz. Es por esto que el autor inspirado aquí en la epístola a los Hebreos puede asegurar que habiendo entrado así, ha obtenido eterna redención. La obra de salvación está plenamente consumada, a entera satisfacción de Dios. La exaltación de Cristo ha asegurado la entrada definitiva a Él, como sumo sacerdote, al templo celestial y al verdadero. Este sacerdocio de Cristo es intransferible. Ningún ser en la tierra, ningún ser en las regiones celestes puede igualar su obra. Ninguno comparte con él las virtudes, las glorias y los atributos que como sumo sacerdote único de su pueblo amado redimido, que la Escritura inspirada le asigna.
Hay un tercer punto, apreciados hermanos, que tenemos que considerar. El sacerdocio de Cristo se destaca por su carácter misericordioso de Él. La misericordia de Cristo como sumo sacerdote debe ser enfatizada porque es uno de los rasgos de su carácter que más nos conmueve. Su alcance estaba prefigurada con las vestimentas de los sumos sacerdotes. Aarón como sumo sacerdote en figura vestía de lino fino, símbolo de la pureza de Cristo. Llevaba sobre su pecho y sobre sus hombros el pectoral, donde estaban grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel, y abogaba y suplicaba por ellos delante de Dios. La fuerza de los hombres y el afecto de su corazón estaban consagrados al interés espiritual de su pueblo amado. Y así podemos decir que el hombro que sostiene al mundo es el que sustenta al más débil de los siervos de Dios, como yo. Todos los redimidos pertenecen al Señor. Pero fíjese, apreciados hermanos, no todos están aprendiendo en igual medida la plenitud del amor de Cristo. Algunos le siguen de cerca y otros le seguimos de lejos. Sin embargo, todos hemos sido cargados sobre sus hombros y todos estamos igualmente en su corazón. Debemos destacar algo más como característica de su sumo sacerdocio, que su sumo sacerdocio es santo. Fíjese que el escritor inspirado aquí en la epístola a los Hebreos se refiere a Jesucristo para poder cumplir con su tarea de ofrecer un sacrificio de eficacia eterna y que pudiera cumplimentar plenamente las demandas de la justicia divina. La calidad de la persona del sumo sacerdote era un requisito excluyente. Y esto caracteriza al sumo sacerdocio de Cristo y lo distingue plenamente del resto de los sacerdocios levíticos. En aquella ceremonia de consagración de los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento figura un detalle importante y fundamental, y hay que destacarlo. Si bien los sacerdotes eran ungidos con aceite después de haber sido ungidos con sangre, en el caso de Aarón, que es el sumo sacerdote, el orden era distinto. Aarón como sumo sacerdote fue ungido primeramente con aceite y después con sangre. Los hijos de Aarón fueron ungidos primeramente con sangre y después con aceite. La redención viene primero, antes que la unción del aceite, que simboliza la santificación mediante la obra del Espíritu Santo. Pero la unción de Aarón se hicieron antes de los sacrificios, antes que la sangre fuera derramada, porque Aarón es un tipo de Cristo, que fue ungido por el Espíritu Santo sin necesidad de una purificación previa. Cristo, para salvar al mundo pecador, Dios ha provisto un sacrificio de pureza inmaculada, sin mancha, de mérito infinito, como hemos expresado. Lo que da valor a la sangre derramada en la cruz es que era poseída por una persona eterna, por un ser infinito absolutamente santo y perfectamente justo. Y el testimonio de las Escrituras es que el sufrimiento del Señor fueron vicarios, es decir, representativos, sustitucionarios, en lugar de otros, soportó en lugar de los hombres culpables para que ellos no pudieran soportarlos. Este sacerdocio de Cristo, que es probado en todo y ha sido aprobado de toda su obra. Esta pureza inmaculada de Cristo ha sido el agrado que el
Padre ha contemplado siempre en su Hijo. Estas también estaban prefiguradas en el tabernáculo, en aquella mesa en las cuales contenían los panes de la proposición y que se hallaban en la presencia de Dios en el lugar santo. Este objeto del santuario también se le llamaba la mesa de los panes de la presentación, panes de los rostros o de la presencia. Es el pan que se colocaba en la presencia divina. La presencia, la mesa hecha de madera de acacia y revestida de oro, sobre ella se ponían 12 panes hechos de flor de harina y cubiertos de incienso limpio, y estaba allí por una semana. Estos panes, pasado el periodo, era la comida de los sacerdotes en el lugar santo, pues era cosa muy santa para ellos. Esta comida, más bien dicho, se celebraba mientras el incienso era quemado delante del Señor en el altar de oro. El valor de comprensión del sacerdocio israelita ante estas obras no la sabemos, pero nosotros, en este lado de la cruz, podemos apreciar mejor que ellos su enorme significado. Esta mesa representa a Cristo como el pan de vida, que Cristo es el pan del cielo, porque aquella vida, aquel carácter, aquella ofrenda son antes que nada la satisfacción de Dios. Los panes tenían que estar en la presencia de Dios, y esto de continuo. La mesa estaba allí, presentando el pan santo delante de Dios. El ojo santo de Dios siempre lo miraba, participando de él con satisfacción. Esta mesa representa a Cristo como el pan de vida, aquel pan que había de venir para satisfacer el hambre espiritual del hombre, pero también muestra otro aspecto, muestra la satisfacción que el Padre ha encontrado por siempre en su Hijo y que la encuentra hoy en su Hijo glorificado en los cielos. No podemos medir, apreciados hermanos, toda la extensión de este hecho insondable del amor del Padre que ha encontrado la satisfacción que el Padre tiene en la presencia de su Hijo amado. En esa obra del Calvario, que fue una obra de mérito de infinito y de eficacia infinita, la cual Él ha resucitado para satisfacción del gozo del corazón del Padre. No podemos medir toda su extensión, este hecho insondable, pero sí podemos recibir, comprender y gozarnos en el amor del Padre que tiene hacia su pueblo y el amor del Hijo como sumo pontífice, el cual vive para siempre para interceder por los suyos y por su pueblo. Oh, apreciados hermanos, ha sido un privilegio y un gozo para mí el poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Espero que no sea la única ocasión. Que el Señor les bendiga grandemente y un abrazo con ósculo santo a cada uno de vosotros. Muchas gracias. Seguimos con el mismo problema, parece. Sí, está la imagen ahí superpuesta. Bueno,